Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bueno, bienvenidos a nuestro día del chakra de los tobillos en la semana emocional de Géminis. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy, que es exceso. De esto obviamente que todos tenemos un poco, ¿no? En diferentes niveles, porque cuando solemos decir excesos, a veces no nos damos cuenta de que todos tenemos algún tipo de exceso, porque solemos considerar excesivo o tener un exceso de algo a cosas más adictivas o físicas, cuando en realidad excesos pueden ser emocionales, pueden ser mentales, pueden ser de conceptos. Tenemos un montón de formas de exceso en nuestra vida y es de lo que vamos a tratar de entender hoy. Y algo que está bueno saber es que no tenemos que ver al exceso como algo a erradicar, ¿no? Sino que el exceso, en muchos casos, nos puede ayudar a evolucionar. Es decir, que evolutivamente el exceso de algo muchas veces nos puede permitir subsistir en la naturaleza. Muchas veces nos puede permitir avanzar, seguir adelante. Entonces nosotros hoy tenemos la palabra exceso como algo malo, como si fuera un pecado. Pero es importante entender que en qué momento el exceso se vuelve una adicción y en qué momento el exceso se convierte en una herramienta. ¿Está? Importante identificar esto porque muchas veces solemos querer ser austeros, ¿no? La búsqueda de la austeridad, de ser humilde desde lo paupérrimo, ¿no? O sea, es decir, básicamente considerar que para que alguien no esté en exceso tiene que ser pobre y no tener nada, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de entender estos dos conceptos de cómo un exceso puede ser evolutivo y cómo un exceso también puede convertirse en una adicción. Bueno, en primer lugar vamos a entender qué significan estas palabras. La palabra exceso, que viene de la palabra excedere, ex significando fuera y cedere marchar, salir. Es la misma etimología de la palabra proceso. Exceso se sale del camino, proceso está yendo en el camino. Básicamente esa sería la diferencia para que la puedan ubicar. Luego tenemos la otra palabra, que es adicción. La palabra adicción viene de la palabra ad y dicere. Ad, que significa hacia, y dicere, que significa entregar. ¿Qué significa entregar? Bien, entonces, entendiendo la etimología de estas palabras, la etimología de estas palabras, vamos a entender el proceso de estas palabras. Entonces, para empezar, la vida es un proceso. La vida es un proceso en general. Por lo tanto, vamos a entender... No tengo papel. Me olvidé el borrador. Bueno, en primer lugar vamos a tratar de entender lo siguiente. Vamos a visualizar la vida de esta manera. La vida es como un círculo.
¿Mm? Entonces, esta vida que es circular es un proceso. El proceso es ir a través de, ¿sí? Moverse a través de un camino. Entonces, el proceso me muestra que en este camino yo tengo diferentes etapas. En este camino yo tengo diferentes etapas. Tengo una etapa que es de integración, una etapa de trascendencia, una etapa de expresión y una etapa de experimentación. ¿Mm? O sea que dentro de un proceso tengo estas 4 etapas constantemente en una vida. ¿Mm? ¿Qué sucede? Cuando yo encuentro armonía en este espacio, el proceso se repite constantemente. Y esta armonía puede ser positiva o negativa. Porque, por ejemplo, yo puedo encontrar en la agresión una armonía. Hay muchas personas que durante generaciones han vivido en su vida la agresión de los padres, por ejemplo. Entonces, repiten este proceso constantemente porque lo consideran un proceso armónico porque les dio la vida. Entonces interpretan la agresión como un proceso armónico. ¿Está? Entonces, la armonía no tiene por qué ser buena siempre. Entonces, tiene que haber un momento en que algo pasa que se rompe esta armonía. Y esa armonía solo se puede romper si me salgo de este proceso. Es decir, paso a otro nivel del proceso. ¿Sí? Vengo de este proceso y decido romper con el mismo proceso anterior para empezar uno nuevo. ¿Mm? Es decir, que me salgo del proceso a lo que se llama exceso. ¿Ok? ¿Se ve la imagen? Ahora, no lo veamos con los ojos de que salir de este ciclo es lo bueno, es el resultado. ¿Mm? Porque normalmente nos salimos de este patrón a partir de cosas negativas, no por toma de conciencia. ¿Ok? Bien, entonces me salgo del proceso por un exceso. ¿Por qué pasa esto? Porque en el proceso hay algo que no me llena, hay algo que no está completo en mí, que genera un vacío. Entonces, este vacío, que no lo estoy pudiendo llenar durante este proceso, va a ser buscar cómo llenar este vacío en un proceso diferente, a través de un exceso. Si en este proceso, desde que nací, crecí, me volví adulto, en todo este proceso de vida que estoy viviendo, voy pasando por todo este diferente ciclo de una familia sin amor, con una falta de cariño muy grande, entonces voy a tratar de salirme de este circuito buscando amor y cariño afuera. Y como no sé cómo se hace, porque sigo dentro del proceso, entonces lo voy a buscar a través de un exceso. Y ese cariño lo voy a convertir en chocolate. Voy a llenar ese vacío con amor, que mi cuerpo entiende el vacío de amor con azúcares. Entonces,
el páncreas empieza a pedir dulzura. Por lo tanto, empiezo a tener exceso de dulzura porque en mi proceso de vida no tenía dulzura. Entonces, para llenar ese vacío de amor que me falta, lo que voy a hacer acá es buscar afuera ese amor, afuera de este circuito voy a buscar ese amor a través de un exceso que en este caso van a ser los azúcares. Salgo afuera a buscar el amor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es un ejemplo. Ahora hay que ver, esta es una forma de salida. Una forma de salida, un exceso que me llena algo. Ahora, ¿qué sucede entonces? Este exceso puede ser positivo en mi vida, porque de repente el exceso de este azúcar me hizo ver lo que me faltaba, me hizo ver que me faltaba amor. Empecé a entenderlo. ¿Por qué estoy comiendo dulce? ¿Por qué estoy comiendo chocolate? Ah, porque necesito sentirme amado, ese cariño, ese tipo de cosas que no estoy sintiendo que me llenan en mi vida. Hago terapia, me descubro. Entonces, de repente el exceso fue la clave para darme cuenta que estaba tratando de salirme de un proceso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el exceso es la muestra que nos indica dónde estaba el vacío. O sea que no es que está mal el exceso, es simplemente una reacción natural a querer salirme de un proceso para el cual tengo que identificar cuál es mi vacío. O sea que el exceso es un aliado en la conciencia del proceso. ¿Qué sucede? El exceso aquí es una herramienta evolutiva. No tenemos que negar los excesos que tenemos que observarlos y tenemos que agradecerles y honrarles porque nos están mostrando lo que nos falta. Son una herramienta. Así es como un exceso se convierte en una herramienta evolutiva. Ahora, ¿qué sucede? Si yo no me hago la pregunta de por qué tengo el exceso sigue. Y va a llegar un momento en que el exceso se convierte en otro proceso. Cuando un exceso se convierte en un proceso, uno deja de controlar su vida y pasa a ser controlado por la herramienta. Es en ese momento que yo entrego mi poder al exceso, a lo que se llama adicción. Adicción. ¿Qué es la adicción? Darle el poder interno de uno a algo externo, a un objeto externo o una persona externa. Tenía un vacío dentro de un proceso, ese vacío lo llena un exceso que me permite salir de este proceso como una herramienta para saber dónde estaba el vacío. Si no presto atención a este exceso que me permitió salir de mi proceso, el mismo exceso se vuelve otro proceso en sí mismo, llamado adicción. No hay absolutamente nada físico en la Tierra, nada externo que produzca adicción. Luego vamos a ir a lo químico para entender un poco por qué decimos que hay cosas que son adictivas, ¿no? Como los venenos blancos, los azúcares, la harina. Pero vamos a entender por qué en realidad nada externo realmente produce adicción. ¿Por qué no hay nada externo que pueda provocar adicción? Porque somos nosotros, individuos,
los que entregamos el poder a otra cosa. No hay nada de afuera que nos quite el poder interior. Somos nosotros los que entregamos ese poder a algo de afuera. Las cosas por sí mismas no tienen poder. Somos nosotros los que entregamos poder a las cosas. El dinero no tiene valor por sí mismo. Nosotros somos los que le damos el valor. Ahora, podemos pensar en una cuestión química. Desde un punto de vista químico, por ejemplo, vamos al ejemplo más básico, ¿no? Que es lo del azúcar, el ejemplo que di recién. ¿Por qué el azúcar se vuelve adictiva? Químicamente, el azúcar, que tiene su base glucosa, la glucosa, los azúcares que entregan el carbono, que entrega el azúcar, es procesado por la insulina. La insulina es la hormona generada por el páncreas. Entonces, el páncreas, cuando siente azúcar, genera una cantidad específica de insulina que va a la sangre. Va a la sangre a buscar los azúcares, va a buscar las glucosas, ¿sí? Entonces, va y absorbe de la sangre y la insulina procesa estas azúcares para que puedan ser útiles como alimento energético a las células. Entonces, la insulina disuelve esto en el torrente sanguíneo y lo pega en las paredes celulares para que las células lo utilicen como una fuente de energía. O sea que para esto es útil, ¿sí? Porque los azúcares nos ayudan a generar energía dentro del cuerpo. ¿Qué pasa si yo pongo muchísima cantidad de azúcar de golpe? El páncreas va a generar muchísima cantidad de insulina, con el objetivo de absorber toda esa cantidad de azúcar. Cuando se consumió toda esa cantidad de azúcar, la insulina sigue estando ahí, en la sangre, y empieza a pedir, por favor, más azúcar el cuerpo, porque el cuerpo dice, todavía tengo un montón de trabajo que hacer. Entonces, el cuerpo empieza a pedir azúcar, empieza a pedir cada vez más azúcar, ¿no? Porque lo siente en el interior, por la cantidad de insulina que está yendo por todos lados. Entonces, tengo que buscar otra vez algo de azúcar. Un chocolate más, ¿sí? Y en eso se convierte constantemente en un ciclo en que el páncreas está constantemente generando insulina y los niveles de insulina y los niveles de azúcares siempre son los mismos. Entonces, como nunca baja la insulina, ¿sí? Como nunca baja la insulina, el cuerpo siempre está pidiendo azúcar para poder contrarrestar. ¿Se entiende? Bien. ¿Le vamos a echar la culpa a la insulina de la adicción? ¿Le vamos a echar la culpa al azúcar de esa adicción? Yo soy el único que tiene que decir, no, ¿saben qué? Voy a respirar profundo y en lugar de comer azúcar, lo que voy a hacer es tomar mucha agua. Y así voy a ir eliminando los residuos de insulina del cuerpo para que se vaya limpiando, ¿sí? Y en 2 días, 3 días sin comer azúcar, el nivel de insulina se va a ir regulando y ya el cuerpo no va a pedir azúcar como lo hacía 3 días atrás. ¿Sí? Pero es mi decisión. Soy yo el que tiene que tomar la decisión de dejarlo, de que no es el chocolate el que me está pidiendo esto, es mi propio cuerpo. Entonces yo tengo que controlar mi propio organismo, decidir qué entra y qué sale. ¿Se entiende? Entonces, las adicciones no se pueden adjudicar a químicos, solo se pueden adjudicar a la voluntad de quien consume el químico. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar
no es en la adicción, es en la falta de voluntad. Y acá es donde entendemos que no tenemos libre albedrío. Albedrío es voluntad, significa voluntad. No tenemos libre albedrío porque vivimos constantemente de necesidades externas, de dar poder a cosas ajenas, de dar poder a los padres, de dar poder a la familia, de dar poder a la sociedad, de dar poder a los alimentos, de dar poder a las cosas que están afuera. Dar poder a la genética, a la historia, a todas las cosas externas. Le damos tanto poder a lo de afuera que de repente nuestro cuerpo se acostumbra a no tener voluntad, porque la voluntad viene de afuera. Recuerden, voluntad viene de la palabra volere, que significa querer, la necesidad de querer algo, ¿sí? Como estamos queriendo cosas, queriendo tener esto, queriendo depender del otro, queriendo tal cosa, querer, y siempre el querer viene de afuera, entonces tenemos una falta de voluntad personal porque lo que queremos está afuera. ¿Se entiende por dónde viene? Por eso no tenemos libre albedrío, porque dependemos de cosas y esto es lo que genera adicción. Entonces, acá hay toda una cadena que hay que respetar y tener en cuenta. Hay un proceso que me muestra un vacío, que me lleva a un exceso, que puede convertirse en una adicción por la falta de voluntad. ¿Ok? Es decir, que para entender por qué no tengo voluntad, si voluntad significa deseo, entonces este deseo es lo que yo estaba necesitando, lo que me falta, ¿sí? El vacío. ¿Ven la relación? Voluntad es lo que yo quiero, lo que yo busco, porque me falta, porque tengo un vacío. Es decir que, ¿cómo hago para entender qué es lo que estoy buscando, por lo cual tengo vacío? Tengo que ir a ver la adicción, a buscar mi adicción, entender cuál es mi adicción, primero y principal. So, in order to understand the will, where do I have this lack? Y entender el exceso es lo que me lleva a entender lo que me falta. Y esto me lleva a ver el proceso de mi vida. O sea que para poder ganar voluntad de nuevo, tengo que ir hacia atrás a entender cuál es el proceso que generó el vacío, mi historia. Una vez que reconozco este proceso, entonces puedo empezar a salirme del exceso, a liberarme de la adicción, porque voy ganando de nuevo la conciencia de dónde estaba mi voluntad perdida. Entonces, volvemos a decir, no hay nada externo que realmente provoque adicción. La adicción es generada por una falta interna que deriva en un conflicto de voluntad. La cuestión es cómo se llena este vacío. Bueno, es recordar que en realidad nunca hubo un vacío. Nunca hubo un vacío que llenar. Simplemente hubo un trauma en mi proceso que ocultó dentro de mi subconsciente algo de mí que no estoy pudiendo ver. Lo encerró en una caja dentro de mi subconsciente. No existe el vacío dentro de nosotros. Simplemente está lo que negamos.
Ahora, a las preguntas personales de cada una de estas cosas, recomiendo que busquen terapeutas que les ayuden a ver este ciclo personal de cada uno de ustedes, ¿sí? Buscar profesionales que se dediquen a acompañar en este tipo de procesos. Y yo no voy a decir ninguna específica terapia porque hay gente que le puede servir ir a una ceremonia de ayahuasca como gente que va a necesitar 5 años de psicoterapia, ¿sí? Cada individuo es diferente. Lo importante es buscar cuál de todas les sirve a cada uno de ustedes. Y dicho esto, también quería mencionar, para terminar, el tema de lo que llamamos drogas, ¿sí? El tema de lo que llamamos drogas. Culturalmente a nosotros se nos ha hecho llamar droga a cosas que no lo son. Se nos ha hecho llamar drogas adictivas a cosas que en realidad no tienen por qué producir adicción y que son, como cualquier otra cosa, ¿sí? Herramientas que nos pueden volver adictos o no, ¿sí? Como cualquier otra cosa. Nosotros tenemos hoy en día una gran conversación a nivel planetario de si legalizar o no las drogas, ¿no? Yo personalmente estoy a favor de la legalización de todo. O sea, de lo que sea, ¿sí? De lo que sea que no intervenga, obviamente, en matar a otra persona, ¿no? Pero desde mi punto de vista, es legalización de todo. ¿Y por qué digo legalización de todo? Porque las drogas existen aunque sean ilegales. Y van a existir siempre, porque es algo que siempre estuvieron en la naturaleza. Siempre se hicieron drogas de todo tipo desde el principio de la humanidad. Incluso los animales se drogan en muchos casos. Prohibir una droga es absurdo. Ya lo digo directamente. Prohibir una droga es absurdo. Lo único que hace la prohibición de una droga es mejorar el negocio de la mafia de esa droga, pero no resuelve la salud pública. Toda la energía que se pone en prohibir drogas no se pone en prohibir otro tipo de cosas que también atentan diariamente contra la humanidad, ¿no? Contra la salud, como los cuchillos, por ejemplo. ¿Cuánta gente puede morir acuchillada? Las armas. ¿Por qué las armas son legales? ¿Por qué el alcohol es legal si mata mucha más gente que las drogas? ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es realmente lo que está detrás de todo esto? Entonces, no es un tema de uso, es un tema de educación, ¿sí? Es un tema de prohibir antes de educar. Una persona que es educada, una persona que recibe educación y que tiene la oportunidad de libremente elegir si puede probar o no, no se vuelve adicta, porque tiene libertad de albedrío, tiene libertad de dirigir su propia vida. No hay nadie que controle el sí y el no. La importancia de la educación en el tema de la droga es fundamental, porque lo que estamos haciendo hoy es prohibir cosas que no tienen por qué ser prohibidas, que en realidad deberían prohibirse muchas otras cosas peores antes que una simple planta que no hace mal a nadie, ¿no? Por ejemplo, bueno, negocios, ¿no? Así que, dicho esto, hay que recordar entonces, ¿sí? La adicción no proviene de ningún material físico. La adicción es una falta de voluntad interna. Yo, personalmente, yo he probado algunas drogas y nunca me hice adicto. Yo
las he probado y alguna vez, 2, 3 veces, y sin embargo no me genera ninguna dependencia, porque en mi patrón, en mi proceso, nunca hubo una necesidad de escaparme de nada. Nunca hubo una necesidad de cubrir algo con otra cosa, con esa energía, ¿no? Entonces, no son adictivas. La adicción proviene por otro lado, por un proceso interno. Y esto, o sea, lo digo tanto en aquellas cosas que son muy naturales como la marihuana, como pueden ser muy dañinos como la cocaína, ¿sí? O sea, o el crack, ¿no? Si nos ponemos a pensar en qué droga es buena y qué droga es mala, estamos cometiendo el mismo error, ¿sí? Estamos cometiendo el mismo error que siempre cometemos, que es valorar desde nuestra moral. Cuando un ser es libre de elegir, suele ser libre de dejar, ¿sí? Y esto lo tenemos que comprobar. Tenemos que aprender cómo funciona nuestra mente para saber que lo prohibido es deseado. Y por eso a las mafias y a las políticas mafiosas les conviene que estas cosas sean deseadas y prohibidas, obviamente. Dinero, dinero, dinero. Bueno, la vibración del día de hoy es Su. La afirmación es yo soy energía de impulso. El código del día es alegría, tristeza. La fuerza del chakra plexo solar es la de sentir la armonía en el vínculo emocional con los demás. El páncreas crea los nutrientes del cuerpo que aseguran bienestar y por ello, de su irradiación vibracional, los aspectos positivos y negativos se manifiestan de igual manera. En sus senos de la onda se expresa la emoción de la alegría, la cual se produce por algo que se consume, sea una relación, situación, acción, vínculo e interacción. Sin embargo, su coseno expresa la falta de ese vínculo, un vacío que lleva a la soledad, a la inacción, todo ello produciendo la tristeza. Bueno, sentamos. Les digo, no me molesten. Les pongo los carteles, les digo todo esto. Saben que estoy acá porque ellos mismos me dan el lugar para que pueda estar tranquilo y me vienen a molestar para ver si está todo bien. Dios. Bueno, sorry, lo siento. Exceso de amabilidad. It's an excess of kindness. Bueno, vamos a la alineación. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración.
Inspiro profundo y tomo conciencia de mi cuerpo, desde los pies a la cabeza, moviendo suavemente cada articulación. Inspiro profundo y tomo conciencia de la energía que está dentro de mí. Y la expando a través de cada profunda respiración. Trato de sentir cuán lejos llego con esta energía. Soy sincero conmigo mismo, percibiendo cuál es la mayor distancia a la que llega mi energía. Tal vez siento que la energía se ordena en diferentes capas, una más cerca, otra más lejos y otra enorme, envolviendo toda la casa o la ciudad. Reconozco cada una de estas capas. Reconozco que los límites de estas capas son los límites de mis procesos. Y trato de entender cuáles son los excesos en cada uno, cuáles son las adicciones que me impiden expandirme más allá. Tomo conciencia de cada una de mis adicciones y mis excesos a nivel emocional, mental y físico.
Me vuelvo consciente de cada uno de ellos. Y trato de ir hacia el pasado, hacia el momento en que comenzaron, reconociendo mi historia y por qué comenzó. Inspiro profundo y tomo este proceso con mis manos, poniéndolos como archivos de memoria delante de mí, reconociendo de dónde vienen mis adicciones, mis excesos. Y reconozco que estos excesos han conformado parte de mi personalidad, de quien soy hoy conmigo mismo y con los demás. Reconozco que radican allí también mis miedos al futuro, a lo que pueda pasar.
Tomo todo esto entre mis manos y lo llevo hacia mi alto corazón, honrando a estos excesos y adicciones por mostrarme dónde están mis falencias, dónde están mis vacíos. Y decido tomarlo como energía que me impulsa hacia adelante, hacia un nuevo yo. Yo soy la energía que impulsa. Yo soy la energía que impulsa. Yo soy la energía que impulsa. Yo pienso, yo pienso, yo pienso. Inspiro profundo y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí un día más. Y como siempre, nos vemos mañana a la misma hora. Esta vez para cerrar nuestra semana emocional de Géminis.